Hay cosas que uno no elige al inicio de la vida. El idioma, el barrio, la familia, las primeras canciones que se escuchan en casa y también la forma en que se nombra a Dios. Muchos crecieron con una fe que estaba ahí desde siempre, en la mesa antes de comer, en una imagen colgada en la pared, en una abuela rezando en silencio, en una misa dominical que a veces se sentía larga, pero familiar. Una fe que no se cuestionaba demasiado, porque simplemente era parte del ambiente, como el aire, como la rutina, como la historia compartida. Pero llega un momento en la vida donde esa fe deja de ser suficiente tal como está. No porque sea falsa, no porque esté mal, sino porque ya no alcanza para responder las preguntas que empiezan a crecer por dentro. Es el momento en que la fe heredada entra en crisis. Y la palabra crisis aquí no significa destrucción, significa transformación. La psicología del desarrollo lo explica como el paso de una fe implícita a una fe reflexiva. Antes se cree porque otros creen, porque la familia lo transmite, porque la comunidad lo sostiene. Pero después algo cambia. La conciencia despierta y aparece una pregunta inevitable. ¿Esto que creo, realmente lo creo yo? Esa pregunta puede incomodar, puede generar culpa, puede generar miedo, porque a veces se siente como si cuestionar la fe fuera traicionarla. Pero en realidad puede ser todo lo contrario. Puede ser el inicio de una fe más honesta, más personal, más encarnada. En las calles de la ciudad, esta transición ocurre en silencio en muchos jóvenes. Algunos se alejan sin hacer ruido. Dejan de ir, dejan de rezar, dejan de nombrar a Dios. No siempre por rebeldía, a veces por desconexión, porque lo que recibieron no logran hacerlos entrar en diálogo con lo que están viviendo. Otros entran en conflicto, pero con una sensación extraña. Discuten, cuestionan, se enojan con la institución, se distancian de ciertas prácticas y en ese proceso buscan algo más auténtico. Otros permanecen, como si repitieran palabras que ya no terminan de comprender, como si la fe se hubiera quedado en un lenguaje que ya no alcanza para nombrar la vida adulta. Y entonces aparece este momento clave, el momento en que la fe deja de ser un legado automático y se convierte en una posibilidad que necesita ser elegida. La filosofía lo diría así: no basta con recibir una tradición, es necesario apropiarla existencialmente, hacerla propia, pasarla por la experiencia, por la duda, por la historia personal. Y eso implica algo muy importante: aceptar que la fe puede atravesar momentos de oscuridad. Los grandes místicos lo sabían. Por ejemplo, San Juan de la Cruz hablaba de la noche, no como ausencia total, sino como un proceso donde las imágenes viejas de Dios dejan de funcionar, donde lo que antes sostenía ya no alcanza. Y en ese vacío algo nuevo puede nacer. Pero en ese proceso hay que aceptar la incomodidad, porque implica soltar certezas, implica reconocer que algunas ideas de Dios eran demasiado pequeñas, demasiado infantiles, demasiado lejanas de la vida real. Y eso puede doler, porque no solo se cuestionan ideas, se cuestiona parte de la propia historia, parte de la identidad, parte de los vínculos. Sin embargo, hay algo profundamente esperanzador en todo esto: la fe que no se cuestiona. Ajá, si esa fe no se cuestiona, se queda superficial. La fe que se atraviesa puede volverse realmente profunda. Y en medio de este proceso aparece una tentación frecuente: pensar que solo hay dos opciones: o creer como antes o dejar de creer por completo. Pero la experiencia humana muestra algo más amplio. Existe un tercer camino, el camino de reconstruir la fe, no desde cero, pero tampoco desde la repetición, desde una integración nueva, más consciente, más crítica, más encarnada. Magis nace justamente en este punto, no para imponerte una forma de creer, no para forzar respuestas, sino para acompañar este tránsito delicado. Ser persona, ser joven, Magis, no significa no tener dudas, significa jamás huir de ellas. Entender que la duda no es el enemigo de la fe, puede ser su purificación, su crecimiento, su maduración, porque una fe adulta no elimina las preguntas, aprende a convivir con ellas, a dialogar con la ciencia, con la psicología, con la historia, con la cultura, a reconocer que Dios no se reduce a fórmulas, que el misterio es más grande que nuestras definiciones, y creer no es tener todo claro, es confiar en medio de lo que todavía no está resuelto.
Tal vez por eso la imagen de la vela sigue siendo tan potente. No ilumina todo el camino, pero tampoco elimina la oscuridad. Y sin embargo, permite dar el siguiente paso. La fe elegida se parece a eso. No es una luz total, es una luz suficiente. Suficiente para seguir caminando, suficiente para no perderse del todo, suficiente para descubrir que incluso en medio de dudas, rupturas y reconstrucciones, la vida sigue teniendo profundidad. Y quizá en este momento donde estás escuchando esto, te encuentras justo ahí. No en la fe de antes, ni completamente fuera, en un punto intermedio, en un proceso, en una búsqueda. Y tal vez eso no es un problema, tal vez es el inicio de algo mucho más verdadero, porque la fe que un día heredaste puede convertirse, si la atraviesas con honestidad, en una fe que realmente te pertenece, no por obligación, no por costumbre, sino por convicción, por experiencia, por encuentro. Y ahí, justo ahí, cuando la fe deja de ser solo tradición y comienza a ser decisión, empieza a encenderse una luz distinta, más pequeña sí, más real también, más tuya. Una luz que no grita, pero que permanece. Una luz que no impone, pero que acompaña. Una luz que, paso a paso, puede convertirse en camino. Ese es el fuego silencioso de una fe elegida, y ese fuego también es Magis.